Saludos de paz. El carácter extremadamente conflictivo de las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado, décadas de tinte claramente fascista y nazi, especialmente en Europa, llevó a todo tipo de violaciones de los derechos humanos culminados en los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y las bombas atómicas. Actualmente, esa situación de hace un siglo parece regresar de nuevo, no sé si como tragedia o como comedia. El caso es que ya emergen partidos e ideologías de una manifiesta naturaleza fascista y supremacista, esta vez al servicio de los grandes capitales y del sionismo. El mundo aprobó todo un corpus legal para preservar los derechos de todas las personas, un corpus que hoy está en una crisis muy seria, viendo la incapacidad de poner fin al genocidio que sufren algunos pueblos, como el palestino, el uigur o el rohingya, ni en las guerras, las potencias mundiales, las garantes de la paz y la seguridad mundiales. En lugar de solucionar los problemas y conflictos del mundo, parecen dedicarse a provocarlos y a gestionarlos. Volviendo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordamos que los primeros 5 artículos hablan de la libertad, la dignidad, la igualdad y la fraternidad entre los seres humanos, así como prohíben cualquier trato cruel hacia las personas. El artículo 6 de la declaración que nos ocupa hoy dice: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Sí, aunque hablamos previamente de los derechos humanos inherentes al ser humano en un mundo legalista, el reconocimiento legal de las personas es fundamental para disfrutar de los derechos humanos. Si no, se corre el riesgo de considerarse inexistente. De ahí que este artículo y los siguientes hasta el 11 están estrechamente relacionados y en su mayor parte se centran en algunos de los derechos civiles y políticos que todos los seres humanos deberían disfrutar. La segunda mitad de la declaración se centra en los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, el artículo 6 en sí mismo se aplica a todo el espectro de derechos. Si una persona no es reconocida como una persona bajo la ley, numerosos derechos, incluyendo aquellos en las esferas social y económica, se verían amenazados. El artículo 6 que abordamos hoy está siendo el foco de atención con el fenómeno de las desapariciones forzadas o involuntarias, la práctica de ciertos países de sustraer, detener y posiblemente ejecutar a personas mientras sus familias rara vez saben cuál fue su paradero. Es el caso de cientos, si no miles, de víctimas de las dictaduras inexistentes en el mundo. Muchos opositores, hombres y mujeres, desaparecen de forma forzosa, son encarcelados en prisiones secretas, donde sufren todo tipo de tortura y maltrato. Muchos desaparecen para siempre, y aquellos que tienen la suerte de salir con vida lo hacen como si volvieran del infierno, permanecen con secuelas y traumas para el resto de sus vidas. El crimen de la desaparición forzosa no es nuevo. Los regímenes autoritarios y absolutistas lo practican de forma sistemática. Los nazis, los fascistas, el estalinismo, la dictadura argentina, la dictadura de Pinochet en Chile, el régimen sirio, etc. Sin el reconocimiento de la personalidad jurídica, es imposible que los seres humanos puedan ejercer sus derechos o reclamarlos en los casos de vulneración. Es el caso también, aunque no muy conocido, de muchos ciudadanos chinos nacidos como segundo hijo cuando estaba vigente la ley del hijo único. Muchas personas de familias que no podían cargar con los impuestos que se imponían al segundo hijo y que no han recurrido al abandono de las criaturas ni al aborto. Prácticas abundantes en China durante la vigencia de esta ley. Viven sin ningún derecho de ningún tipo, pues oficialmente no existen. No sabemos si con el cambio de la ley la suerte de estas personas cambiará, que es lo deseable y exigible. Según el informe de Justicia para Todos de 2019, 2 de cada 3 personas en el mundo no tienen acceso básico a justicia, de los cuales 253 millones viven en condiciones extremas de injusticia y 1.500 millones tienen problemas de justicia que no pueden resolver por sí mismas. Mirando más de cerca, en el año 2020, España fue declarada en 9 ocasiones culpable por el Tribunal de Estrasburgo por al menos una vulneración del convenio, 6 de ellas en relación al derecho a un juicio justo. Siguiendo con España y ampliando hacia Europa y enlazando con el inicio de esta reflexión, empiezan a aparecer partidos políticos que exigen, además de otras barbaridades y violaciones de los derechos humanos de colectivos y comunidades enteras, la anulación de la personalidad jurídica de las personas migrantes, extranjeras, musulmanas, bajo la excusa de la no igualdad, es decir, defienden una especie de 2 categorías de ciudadanos o de seres humanos, unos al servicio de los otros, recuperando la odiosa lógica del cristiano viejo y el cristiano nuevo. Y cómo no, el paradigma de la negación de la personalidad humana y jurídica la sufren los palestinos a manos de la ocupación sionista, obedeciendo a la máxima de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra.
Los ocupantes obran como si los autóctonos palestinos no existieran. Y si resulta que existen y tienen toda una historia, una identidad, pues se les anula o se les extermina. Las ideologías deshumanizantes son un problema y una amenaza a la seguridad, la paz y la convivencia. Reducir las personas a unos documentos o discriminar entre ellas dependiendo del color del pasaporte o de la piel son crímenes que debemos combatir todos. Salam.